Todas, todos, muchas gracias, doctor, por la presentación. Gracias a la doctora Josefina, la doctora Ana Isabel por la invitación a este coloquio. Saludo con mucho afecto al doctor Fernando Carrillo y a todos ustedes, tanto presencial como los que virtualmente están conectados. Elegí el tema de gestión cultural estratégica, considerando que lo estratégico tiene que ver con una manera de mirar y de actuar en la realidad. Una realidad compleja, y cuando hablo de complejo lo distingo de complicado. Complejo como la posibilidad de ver interacciones entre distintos actores que se encuentran en un determinado territorio. Imaginemos territorios vivos, imaginemos territorios diversos e imaginemos territorios que para ser intervenidos requerimos de conocimiento puntual, amplio y profundo. La gestión cultural que proponemos se sustenta en muchas corrientes teóricas y conceptuales que tienen más de 40 años desarrollándose en América Latina. Uno de los grandes impulsores de una nueva manera de intervenir en la realidad para transformarla fue sin duda alguna Paulo Freire. Ayer Abigail mencionó a otro ilustre, queridísimo, entrañable amigo, maestro, autor de más de 100 libros, Ezequiel Anderegg. Y podríamos hablar de aquella generación de ilustrados en donde también estaría, sin duda alguna, Gilberto Jiménez, Néstor García Canclini, y yo agregaría una nueva camada de pensadores de la gestión cultural, porque ni Pablo Freire, ni Ezequiel Anderegg, ni Gilberto Jiménez pudieron conceptualizar algo que no existía. Lo que existía era una acción cultural que tenía distintas formas de realizarse. La animación cultural, sobre la que trabajó sobre todo Ezequiel Anderegg, la promoción cultural, que en México tuvo una enorme trascendencia histórica, que dio lugar a un tipo de educación primaria, un tipo de nueva escuela que se planteó con Vasconcelos y que también dio origen desde la promoción cultural a la creación de dos pilares de la institucionalidad cultural en México, como son el INA en 1939 y el INBA en 1947. Y así una historia larga de creación de instituciones, de creación de pensamiento y finalmente las nuevas posibilidades contemporáneas de pensar inevitablemente en la diversidad cultural como uno de los principales patrimonios que tenemos los humanos. Y la diversidad cultural supone también patrimonios. El patrimonio cultural es resultado de la diversidad. Yo diría los patrimonios culturales, pero ya no podemos hablar solamente de patrimonio cultural. Ahora hay que hablar de patrimonio biocultural. Ahora la gestión cultural enfrenta otro tremendo desafío, que es entender los territorios ya no solamente como interacciones de agentes y recursos culturales, patrimoniales, simbólicos, sino también naturales. Eso en las concepciones amplias de cultura se ha venido haciendo hace mucho, pero no ha formado parte de la agenda fundamental de políticas culturales. Como que lo medioambiental está siempre afuera de lo cultural.
Y entender también que la diversidad supone ecosistemas culturales vivos, de interacciones complejas, de narrativas que constituyen identidades. Diversidad de actores, agentes individuales, colectivos e institucionales, recursos, infraestructura, historias y vínculos. Los humanos somos historias y vínculos. Somos historias y vínculos interactivos. Somos resultados de interacciones y nosotros en nuestras interacciones generamos nuevas interacciones y todas ellas en conjunto generan historias, historias que narradas de determinada manera nos configuran en determinadas identidades. Los distintos contextos que nos aparecen en la realidad están cargados de imposiciones, despojos, engaños, desigualdades, es decir, en los territorios habitados por agentes y actores diversos, se han sembrado a lo largo de décadas muchas plagas que han afectado el estado de esas comunidades. Una comunidad no es una entelequia abstracta. Esto es muy importante. Cuando hablamos de desarrollo cultural comunitario, nos imaginamos la comunidad como una masa de personas que piensan igual, que cuando digamos algo van a alzar la mano o van a rechazar todos al unísono. No, la comunidad son personas así como ustedes. Ahorita, cada uno de ustedes está con la mente en una historia distinta. Cada uno de ustedes está pensando en qué dice McGregor o cómo estarán resolviendo en mi casa tal tema sin mí, o cómo le voy a hacer para pasar esta materia cuando no entregué tal trabajo. Estamos en 1000 asuntos y cada uno de esos asuntos es lo más relevante para cada uno de ustedes. Es decir, a mí me parece que cuando hablamos de comunidad necesitamos revalorar el concepto de subjetividad. Entender que la comunidad no es una colectividad a la que apelo cuando como gestor cultural voy a trabajar en una comunidad, voy a tocar la puerta de alguien que va a abrir la puerta. Y tengo que hablar con esa gente y plantearle algo que a esa persona le signifique y le motive para llevarme y conectarme con otra puerta que tocaré y que será abierta por otra persona distinta a la que tendré que plantearle algo diferente. La gestión cultural como algo complejo, como algo muy estratégico en el sentido que activa vínculos. La gestión cultural estratégica como la posibilidad de visualizar entornos colectivos, territorios habitados por comunidades, en donde tenemos la capacidad de detectar dónde hay vida cultural, dónde hay actores individuales, colectivos, institucionales que están generando vida cultural. ¿Cuáles son los actores cuya vida cultural está apagada? ¿Cuáles son los actores culturales que requieren de algún recurso, así como hay un concepto que desarrolla Jorge Melguizo de Medellín, Colombia, que habla de jardinería cultural? Y entonces el ecosistema
Imagínense un jardín plantado con diferentes especies, donde hay distintos recursos y donde uno debe saber, esa planta requiere más luz. Esta sombra la está dañando, necesita luz, pero no es quitarle la sombra a todas, es a esa planta, porque hay otras que requieren más luz. Unas requieren más agua que otra. Y entonces ahí está la mirada estratégica del jardinero, primero, que conoce a las plantas, que conoce dónde están plantadas y la interacción que en ese territorio se genera con los recursos que hay. Recursos propios, luz, agua, tierra, etcétera, y recursos de intervención. Dónde hay que cortar, dónde hay que podar, dónde hay que acomodar, dónde hay que replantar, dónde hay que regar, dónde no, etcétera. Esa mirada estratégica es la que nos llevaría en una comunidad a saber dónde canalizar recursos. Recursos que pueden ser energía individual y colectiva, que pueden ser recursos financieros, que puede ser recurso de saberes y conocimientos, que pueden ser recursos organizativos, recursos simbólicos, recursos lingüísticos, recursos históricos, tecnológicos, cognitivos. Recursos. Toda comunidad tiene recursos, toda. Pero no en todas las comunidades están adecuadamente distribuidos, no están adecuadamente repartidos de acuerdo a los requerimientos de cada agente o actor. No es lo mismo la energía que consume un colectivo de danzantes tradicionales a la energía que consume un grupo de guitarra en la Casa de la Cultura. Son distintos tipos de recursos, distintos tipos de energía que se consume. El gestor cultural está analizando, está conociendo, está permanentemente atento, así como el jardinero está permanentemente atento a cada planta, a cada hoja. Así el gestor cultural está atento a todos esos actores. Es estratégico en el sentido de que sabe priorizar, sabe detectar por dónde entrar. No es lo mismo tocar una puerta que otra, entendiendo que a lo mejor en una puerta hay un ama de casa que poco participa en la vida comunitaria y en la otra puerta está la del presidente de la Asamblea de Colonos. Es decir, la calidad en términos de la riqueza que yo voy a invertir en una gestión está mejor dada en un liderazgo aprobado por la comunidad, porque ese liderazgo me va a conectar, me va a vincular con otros. La comunidad entendida, decíamos, como territorios, actores, recursos e interacciones, me permite o me exige un tipo de gestión cultural en donde la bandera hoy es gestión cultural para el ejercicio de derechos culturales. Esto hace 20 años no era así. Ahora la gestión cultural debe orientarse a garantizar el ejercicio de derechos culturales porque ya están determinados, ya están especificados, ya están nombrados esos derechos culturales. Ahora necesitamos que la gente los conozca, se involucre y los ejerza. Necesitamos una gestión cultural que se sostenga en lo que llamo la tríada fundamental de la gestión cultural. Esa tríada compuesta por un vínculo horizontal entre gestor y comunidad,
Y cuando hablo de gestor, hablo del gestor individual, del gestor colectivo o del gestor institucional. Este gestor en un vínculo horizontal, dialógico, con una comunidad que se conecta a partir, para completar la tríada, del proyecto cultural. El proyecto es el eje del desarrollo de la gestión. Sin proyecto no hay gestión. Sin proyecto no hay un tipo de desarrollo impulsado por la gestión. Hay otro tipo de desarrollos culturales. Hay plantas y hay entornos, hay hábitats que no requieren de mayor intervención de jardineros. Solos generan sus propios procesos de desarrollo, de defensa, de resistencia, de adaptación. Hay otros hábitats muy delicados. Y ahí es donde los gestores tenemos que saber dónde incidir. Esa es una primera gran pregunta. ¿Dónde incidir? ¿Dónde puedo generar aquellos procesos que desaten y puedan impulsar una vida cultural mucho más activa? El desarrollo cultural comunitario, entendido como la posibilidad de incidir entre los grupos más vulnerables de este país. ¿Cuáles son esos grupos? Los pueblos originarios, mujeres, comunidad LGBTTIQ+, personas con discapacidad, afrodescendientes, adultos mayores, artistas, familias de desaparecidos, migrantes. Ahí hay sectores que habitan estos territorios en condiciones desfavorables para el ejercicio de sus derechos culturales, en condiciones desfavorables para poder llevar una vida cultural más digna. La gestión cultural como praxis, la praxis entendida como procesos de reflexión, acción para transformar la realidad. La praxis entendida como teoría, práctica e intervención para la transformación. Praxis entendida como diálogo, como horizontalidad, como comunicación. La praxis entendida como un proceso educativo, es decir, la gestión cultural como praxis educativa. Como praxis educativa en donde de la manera más freireana, el gestor cultural aprende con la comunidad. En donde el gestor cultural sabe que él sabe cosas que la comunidad no sabe, pero que a diferencia de los educadores que desde la arrogancia jerárquica pretenden llevarle cultura a la gente, se constituyen también en educandos de la comunidad. Yo sé que hay cosas que la comunidad no sabe y que puedo aportar, pero también la comunidad sabe cosas que yo no sé y que necesito saber para mi propia praxis. Y eso nos lleva a un perfil del gestor cultural, que es de lo que voy a hablar más adelante. ¿Cómo pensar una praxis transformadora que genere identidades sólidas en un contexto donde el tema de las identidades o corre el riesgo de convertirse en discursos chauvinistas, supremacistas? Como México no hay dos. Fuera de nosotros, no son nosotros. Y esos que no son como nosotros, o son menores o son un peligro. Los migrantes. El peligro de los migrantes, que provoca tanta inquietud en tanta gente, y con razón, por supuesto. Pero ¿cómo narramos y cómo enfrentamos el tema, el desafío de los migrantes? La mayoría de la gente con miedo.
La mayoría de la gente con la intención o con la idea, con el deseo de que mientras más rápido lo saquen, mejor. Y la migración lleva consigo fenómenos culturales complejísimos, intensos, dinámicos, yo diría brutales. La migración, porque finalmente, si hacemos la cuenta, todos somos migrantes, o casi todos somos migrantes. Casi todos nos hemos movido, nos hemos desplazado. Casi todos tenemos experiencias propias o de personas muy cercanas que están en otros lados. ¿Por qué la migración genera tantos miedos? El tema de las mujeres genera mucho miedo en amplios sectores de la población. El tema de las mujeres con un componente cultural también brutal y fenomenal. Porque el tema de las mujeres tiene que ver con una manera distinta de ver, percibir y conectarse con el mundo, de una sensibilidad diferente, de un tipo de lucha diferente. Los afrodescendientes invisibilizados en este país. Ya mucho fue en el 90 enterarnos por el levantamiento zapatista que había indios en este país. El trauma del 1 de enero del, del 94. Un shock, un shock. Todavía hay indios. Indios. ¿Cómo es posible? Los hacíamos ya resabios del pasado, eliminados, endiosados por las pirámides maravillosas y sus conocimientos científicos que los llevaron a los observatorios. Como decía Guillermo Bonfil, la adoración al indio muerto. Y no solamente había indios en este país, eran el 10% de la población, más de 10 millones. Ahí hay un reto increíble. Pasar más allá de ahí están las riquezas de nuestra diversidad, por su riqueza patrimonial lingüística, sus 62 idiomas que tanto nos ennoblecen y hacen que este país sea de los más ricos culturalmente en el mundo entero. Todo eso es cierto. ¿Y cuál ha sido la política amplia de un país, de un gobierno, de una sociedad que reconoce a los pueblos originarios como fuente fundamental de identidad? ¿Dónde está? Hablamos de las riquezas de sus idiomas, pero los acallamos. ¿Por qué? Porque nadie habla en esos idiomas. Una sociedad con esta incapacidad de abrirse a lo más propio, a lo que reconocemos como más cercano. Ahora imagínense si eso fue un shock. Ahora los negros en este país. Pero no solamente unos cuantos, no. La presencia abrumadora de nuestra tercera raíz de origen africano dispersa por todo el país. No solamente en la Costa Chica, donde gracias al cimarronaje pudieron mantener ciertos rasgos,
sino en gran parte del país, donde había minas, donde había ganadería, donde había oficios. Ellos y ellas jugaron un papel importantísimo. ¿Y saben qué traían de África? Cultura, religiosidad, corporalidad, una forma de llevar la vida diferente que se quedó en este país. Y hasta hace poco, una senadora, Susana Harp, estuvo pugnando para que entrara en la constitución de este país el reconocimiento de la aportación de las culturas afrodescendientes. Entonces somos indígenas, somos afrodescendientes, somos de origen europeo también, y súmenle, ¿qué más le quieren sumar? Chinos, ¿no? Tijuana. Oye, te llevo a la comida tradicional de aquí, te llevan a un restaurante chino. Tapachula, ¿no? Árabes, árabes. Y entonces hoy es el son jarocho, hoy es el guapango. Ahí están los andaluces, ahí están los árabes. Toda nuestra cultura está construida a partir de múltiples raíces y esas raíces identificadas nos permiten conocer más cómo somos. La gestión cultural a la que nos referimos es una gestión estratégica y ya lo había hecho antier en una intervención con Rafael Lobo, cuando yo citaba a Ángel Mestres diciendo la gestión cultural es la capacidad de empoderar y emocionar a una ciudadanía. Empoderar, es decir, visibilizar para empezar. Para empezar, visibilizar. Nadie puede valorar lo que no conoce. Imposible. Visibilizar. En segundo lugar, visibilizar con la posibilidad de activar agentes culturales que pueden desafiar a una sociedad mediante su praxis. No es lo mismo imaginar un tipo de mujer en ciertos estereotipos que imaginar a la mujer marchando al Zócalo un 8 de marzo a pesar de las vallas y más vallas que les pongan. Esa capacidad de empoderar, esa capacidad de nombrar, de decir y de crear en la marcha, de crear poesía, de crear canción. Eso hace que la mujer se empodere. ¿Cómo empoderar a los afrodescendientes? Desde territorios, pero también desde las narrativas, desde saber que somos afrodescendientes también. No decir llegaron, no, somos afrodescendientes también. Somos todo eso. Y en la medida que lo reconocemos, lo asumimos. La gestión cultural como tipos de convivencia. La gestión cultural como la posibilidad de abrir espacios de convivencia, y ahí les va una idea. Para quienes trabajan en museos, en bibliotecas, en casas de cultura, galerías, proyectos con niños, niñas, adolescentes, proyectos con adultos mayores. La gestión cultural para la creación de espacios de refugio. En una sociedad tan lastimada, donde una mujer pueda llegar a un lugar seguro,
donde una mujer pueda llegar a un lugar con sus hijos, donde un adulto mayor pueda llegar y lo traten con dignidad y como adulto mayor, donde todos estos grupos vulnerados encuentren la posibilidad de sentirse seguros y de sentirse en la posibilidad de desarrollar desde sus propias identidades nuevas y más amplias visiones y concepciones de la vida. La gestión cultural, que tiene como eje vertebrador la afectividad. Esto es, por lo menos para mí, reciente. Llevamos apenas como 10 años trabajando este tema de la afectividad como el eje estructurador de la gestión cultural. Porque estudios elaborados desde la ingeniería social han demostrado que para crear comunidad, lo que hace falta es afectividad. En otras palabras, lo que ya veníamos diciendo, la comunidad no la hace la suma de las personas. La comunidad la hace el tipo de interacción entre las personas y cómo la gestión cultural promueve, alienta y activa cierto tipo de interacciones. Cómo un tipo de gestión cultural genera personas con capacidad para respetar. Cómo un tipo de gestión cultural activa espacios donde la gente se siente en una atmósfera de creatividad. No sé si les ha pasado que hay lugares donde entras, estás platicando, a veces ni platicas con y ya te sientes con ganas de crear algo. Hay atmósferas que te estimulan, que te mueven. Hay atmósferas que te mueven a la reflexión, al silencio. Bueno, eso se gestiona. Gestionar el silencio, gestionar el refugio, gestionar la interacción para que las distintas personas estén en espacios que activen finalmente lo que he mencionado en otras ocasiones, que son los 4 pilares en la configuración de identidades y cultura, que son, recuerden, lenguaje, memoria, conocimientos y creatividad. Estos 4 pilares nos configuran como personas, nos configuran en las interacciones y permiten que nosotros podamos ser de determinada manera y generar determinado tipo de colectividades. La gestión cultural para la ampliación de capacidades y actitudes. El desarrollo es eso, es ampliar capacidades, ampliar la posibilidad de que la gente comprenda mejor y actúe mejor. El desarrollo es la ampliación de posibilidades creativas y el desarrollo es también finalmente educación, ciencia, cultura. El patrimonio cultural, como estos recursos culturales de los que hablé anteriormente, territoriales, organizativos, simbólicos, lingüísticos, históricos, tecnológicos, cognitivos, cómo están dentro de dinámicas muy complejas por el control cultural. El control cultural, que también de acuerdo a la teoría de Guillermo Gil, supone decisiones y recursos. Y esta matriz que se construye a partir de decisiones propias, decisiones ajenas, recursos propios y recursos ajenos,
y que nos lleva a la posibilidad de comprender la diferencia entre cultura autónoma, cultura apropiada, cultura impuesta y cultura enajenada, si recuerdan ese cuadro de Bonfil Batalla. Bien, eso nos permite a nosotros entender el patrimonio como un compromiso intergeneracional. El patrimonio como sentido de continuidad y trascendencia de lo humano. El patrimonio como la posibilidad de entender lo tangible y lo tangible de una manera clara, como la tuvo un matlachín aquí en Saltillo, dando yo un taller sobre patrimonio intangible. Y entonces, entre los concheros, había un anciano, pues yo lo veía callado, callado, pero atento, atento, atento. Y cuando le digo, ¿me podrían decir cuál es la diferencia entre patrimonio tangible o intangible? Y se quedan así. Y les digo, a ver, yo, sin saber que son concheros, ¿cómo podría identificar un conchero? Dice uno de los jóvenes. Es fácil, nada más con que vean nuestro atuendo, nuestros penachos, nuestras sonajas, lo que veo, lo que puedo visualizar es lo tangible. ¿Y cuál es lo intangible? Todos callados. Y el viejo alza la mano. Lo que usted jamás podrá ver es la devoción que le tengo a la Virgen de Guadalupe. Lo que usted jamás podrá ver, porque yo ya apenas me acuerdo, fue aquel momento en el que mi padre me enseñó la importancia de la danza de concheros. Lo que usted jamás vio fue mi primera indumentaria de conchero cuando yo tenía 8 años. Y empieza a hablar de todo lo que nadie podrá ver y donde radica la fuerza de los concheros, que no está en el penacho. La fuerza que está intangible, que no vemos. ¿Y qué es lo que le da rumbo, sentido, contundencia al patrimonio? Y ya para terminar, quiero perfilar un poco al gestor cultural. El gestor cultural como mediador. La primera conferencia, ¿se acuerdan de Rafael? Fue sobre mediación. El gestor cultural es mediador entre la creación, la participación y el consumo cultural. El gestor cultural como articulador de una estrategia territorial. El gestor cultural como organizador de principio a fin de manera multidisciplinar para conceptualizar, idear, estructurar e instrumentar proyectos culturales. El gestor cultural como ejecutor para desarrollar las responsabilidades asumidas. Aquí como ejecutor me acuerdo de que ayer estuvimos platicando de la diferencia del que arrastra el lápiz al que arrastra el guarache. La gestión cultural es arrastrar el guarache, ir a tocar puertas, ir a juntar gente, ir a conseguir un espacio para que se junte la gente, ir a conseguir una mesa donde alguien se pueda sentar para escribir lo que dice la gente, ir a conseguir una jarra de agua para que la gente pueda seguir hablando y decir las cosas que le interesan, que le mueven, que le impulsan, y para pensar la forma en la que puede participar, decidir y cambiar. El gestor cultural como animador, como administrador, como promotor, como productor,
como desarrollador, como emprendedor. Superwoman, Superman, eso es un promotor cultural. Un gestor cultural supone un perfil amplio de competencias y de capacidades. Al gestor cultural le corresponde desarrollar y ejercitar un tipo de mirada transversal que le permita elaborar proyectos, apropiarse del valor simbólico de la cultura. Todo el tiempo, en la medida que estamos leyendo, leyendo y leyendo, que estamos ampliando nuestro marco conceptual, nuestro marco teórico, en la medida que estamos leyendo y leyendo y leyendo casos, proyectos. Ahorita, por ejemplo, soy jurado en un premio internacional, tengo 90 proyectos de todo el mundo. De leer los títulos te caes. Lo que están haciendo en Corea para la memoria, lo que están haciendo en Palestina, la gestión cultural para el ejercicio de su liberación nacional, la gestión cultural. Lo que están haciendo en Serbia para recuperar el patrimonio destruido por la guerra. Lo que están haciendo en La Paz, Bolivia, con la recuperación de toda la medicina tradicional, conocimientos, saberes, la sistematización de esos conocimientos y su vinculación con el sistema oficial de salud. El papel que jugaron esos médicos tradicionales y parteras durante el COVID. Cómo la medicina tradicional jugó un papel fundamental para amplios sectores de la sociedad boliviana. El gestor cultural que es capaz de formar demanda. Una vez me pidieron en un lugar donde no había público para la Sinfónica estaba más o menos nueva, tenía poco tiempo en ese lugar, me pidieron un proyecto para que fuera gente a la Sinfónica y cuando lo presenté le encantó al secretario de Cultura. Oye, MacGregor, ¿y en cuánto tiempo ya vamos a llenar el teatro? Le digo, en 10 años. Se quedó frío. Claro, la respuesta, a mí me quedan 2. Entonces, realmente formar la demanda es generar las capacidades, la inquietud, la curiosidad de la gente por las artes, por la gastronomía, por la lectura. ¿Cómo hacer que alguien lea? ¡Uh! Nosotros, ¿cuánto le invertimos a la lectura? A la lectura, digamos, no la obligada por la academia o por el estudio, no, la novela, la historia, la poesía. ¿Cómo formar lectores? Me parece un reto titánico y maravilloso. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque así como se leen los libros, se lee la música, se lee la danza, se leen esas historias que se cuentan a través de distintas maneras. El gestor cultural tiene que desarrollar competencias. ¿Qué son las competencias? Habilidades, conocimientos y actitudes. ¿Cuáles son las competencias fundamentales que pongo a su consideración? Capacidad analítica, capacidad de diálogo, innovación y creatividad, capacidad de comunicación, sensibilidad artística y cultural,
No sé nada de música contemporánea. No sé nada. Pues ese no es problema. El problema es que no te preocupes por acercarte a ella, por conocer un poco de ella. Capacidad de adaptación, liderazgo, capacidad de planificación, trabajo en equipo y capacidad para enfrentar situaciones diversas, conflictos de manera efectiva. No cómo rehuir el conflicto, cómo vivir con el conflicto, cómo poder gestionar el conflicto. Para garantizar el éxito de la estrategia de promoción, cohesión y transformación para el desarrollo de una sociedad, se requiere de profesionales altamente calificados tanto en estudios como en competencias. La profesionalización del gestor cultural implica reconocer que la gestión cultural es un factor estratégico para maximizar el impacto de la cultura en la sociedad. Lograr una mayor inserción y alcance de la gestión cultural en el sector público y privado. Necesitamos que el sector privado entienda que necesita gestores culturales. Como el caso de mi alumna de la maestría de la UDG, que me invitó a una obra de teatro allá en Querétaro, en un parque industrial. ¿A poco hay teatro en el parque industrial? No, vamos a actuar en una maquila. Y cuando llegamos a la fábrica maquiladora, ay, pusieron un templete y ella y su marido hicieron una obra. Había como 300 trabajadores. Se rieron como locos. Ellos iban de payasos. Se rieron. Al rato seriedad, al rato una lloradera. Y al final la gente de pie aplaudiendo. Y les digo, ¿cómo hicieron esto? No, pues nos fuimos a fábricas. O sea, nuestra metodología es ir a fábricas, identificar los factores de riesgo que han provocado los accidentes laborales. Ya que identificamos los accidentes laborales, vamos y les decimos, nosotros les hacemos una obra de teatro que hable sobre esto. Cuando hablé con el dueño de la maquiladora, me decía, no sabe lo que hemos gastado en trípticos, en conferencias, en videos, videocharlas, nada. Esto realmente le llegó a la gente. El lenguaje del teatro, el lenguaje del arte puede ser devastador en el mejor de los sentidos, porque te trastorna, te toca, te atraviesa, pero no solamente para el teatro, para la fábrica. La ampliación y diversificación de los ámbitos del conocimiento que deben dominar estos profesionales. Consolidar su participación en espacios internacionales. El gestor cultural debe ser garante, orientador y defensor del ejercicio de los derechos culturales. Debe abogar porque la cultura sea reconocida en todas las políticas públicas. Nosotros seguimos llevando nuestros proyectos a la Secretaría de Cultura, donde nos han dicho 20 veces que no tienen dinero. Ya es hora de ir llevando nuestros proyectos a las instancias de educación, de economía, de ciencia, de comunicación, medio ambiente, cohesión social, cooperación internacional, seguridad y salud. Proyectos de gestión cultural, no digo renuncien a la gestión cultural y a ver qué hacen en educación, no, de gestión cultural para que el sistema educativo lo incorpore y lo pueda desarrollar, financiar. Finalmente, fomentar un ecosistema cultural y creativo local, dinámico y colaborativo, con actores interconectados entre sí y con la comunidad. Cierro con una
anécdota que le comentaba ayer a la doctora Josefina, Ana Isabel, de cómo dando clases en ingeniería, una maestría de ingeniería, donde la mayoría, como 15 de ellos, eran trabajadores ingenieros de MAVE. Entonces yo decía, ¿qué les voy a dar yo? Originalmente el director de ingeniería me invitó a dar esa materia porque entró en crisis cuando el mejor alumno de la generación se tituló con un modelo aerodinámico a control remoto impresionante, que se llevó mención honorífica y todo, y el director me decía, ¿y eso de qué le va a servir a este país? ¿Eso de qué le va a servir a un país en donde no hay agua, en donde la desigualdad es terrible? Y entonces ese director de ingeniería, que al poco tiempo fue el rector de la universidad, ya traía esta idea de sensibilizar a los alumnos para que conocieran el país donde habitaban, el tipo de desigualdades que había, la riqueza, pero también la pobreza. Nos invitó a un grupo de humanistas a ciertas materias y yo impartiendo la materia les decía, es que en la gestión cultural una parte fundamental es la empatía, pero no solamente es la empatía de ponerse en los zapatos del otro, es la empatía que te lleva al compromiso con el otro, de estar con el otro, no solamente de manera simbólica en sus zapatos, de estar compartiendo el sufrimiento de otro. Bueno, por ahí iba la reflexión. Y ya cuando se tituló, me invitó, así como invitado especial. Me dice, maestro, esta se la dedico a usted. Y empieza la tesis con un video en donde él se aventó en su casa 2 meses en silla de ruedas. 2 meses en silla de ruedas. Y cómo aprendía y chocaba con todo. Y después de esos 2 meses, imagínense cuando llegaba a la estufa, ¿sí? Calentando el agua, que iba a agarrar el agua, decía, no, se me cae. Y cuando iba a ciertos lugares, a ciertas zonas, y esos 2 meses le permitieron, él iba diseñando lo que finalmente fue su tesis, que fue un tipo de vivienda de interés social adaptada a personas con discapacidad. Y a mí me decía al final, maestro, este tema de la empatía, cuando usted nos habló de Pablito, el niño indígena, del panolcino que en Temuestica, o cuando nos habló de Don Pedro, el migrante, o cuando nos habló de Gustavo Dudamel en las orquestas de Venezuela, a mí me cambiaron. Y yo creo que la gestión cultural empieza con cambios desde la manera en que el gestor cultural se asume como agente de cambio y finalmente como agente que se vincula, que es capaz de vincularse con agentes diversos para lograr distintos procesos de desarrollo de lo cultural. Muchísimas gracias y quedo. por la charla, muy interesante como es habitual. Queda poco tiempo a las 11, empezamos con las siguientes exposiciones, entonces no sé si haya alguna pregunta que gusten hacer antes de pasar al receso y regresar a las 11. Pues bueno, MacGregor, qué decir que siempre será enriquecedor escuchar tus charlas, porque también son provocativas, ¿verdad? Y esta provocación, aquí ahorita yo recuperaría
esta parte metafórica de arrastrar el guarache, y si me permites, haría una paráfrasis de esa metáfora: arrastrar el guarache y limpiarlo con la pluma. Entonces, primero destacar que me parece de suma importancia que incorpores a la gestión cultural estratégica esta concepción y esta mirada de la complejidad. La complejidad asumida y entendida para identificar a la comunidad como esta totalidad que se organiza a partir de sus múltiples elementos heterogéneos, y también del entendimiento a que a esa comunidad está sujeta, y esos elementos que la conforman, heterogéneos, están sujetos a múltiples interdefiniciones. Entonces, yo ahorita que hacía la presentación respecto a la incorporación de la naturaleza y de lo ambiental y de la recuperación de todas esas prácticas que sí tenían los pueblos originarios, me hacía la pregunta y se las comparto. eh, y hablado en torno a la significación de la naturaleza, lo que te quería preguntar: ¿cómo vislumbras, si ya en la parte conceptual está asentada? Y yo recordaba una definición de cultura que tú traes a colación mucho en tus conferencias y en tus clases, que es la definición de cultura de Santillán, o Santillana, Santillán, eh, en donde habla de estas relaciones de las comunidades en forma interna, externa, de lo que considera sagrado, pero también habla de las relaciones con la naturaleza. Entonces, esta reflexión desde las propias definiciones de cultura ya está incorporada a la relación de la naturaleza. ¿Por qué no se ha alcanzado a desarrollar o cuáles son los derroteros para incorporar también los temas de las relaciones con la naturaleza y la situación ambiental? Gracias, Fernando. Em, Poco antes del desarrollo de la antropología como ciencia sólida, se tuvo una definición que duró y fue predominante durante muchísimo tiempo. Cultura es todo aquello que no es naturaleza. O sea, ahí la definición de lo cultural se define en oposición a la naturaleza. Los humanos somos la categoría superior. Estamos en el pináculo del desarrollo animal. Somos una especie más de animales, de entre miles de especies. Una más somos nosotros. Pero el tema de la soberbia humana, de creernos superiores a todos, de definirnos en oposición a aquello que nos da sentido. Porque como bien dices, la definición básica de cultura es aquel conjunto de sistemas simbólicos que nos permiten esa triple representación con la naturaleza, con la sociedad y con lo sagrado, para poder comprender, transformar y reproducir las condiciones que establecen esos vínculos. Entonces, cuando lo humano se asume, primero, como lo más desarrollado de lo animal y se autodefine en oposición
a aquello que es infinitamente superior a él. Y nosotros decimos, eso está bien, pero la cultura somos nosotros. Y nosotros podemos ejercer y definir el todo desde nosotros. Por eso están muy en boga ahora el retomar los ancestrales saberes y conocimientos de pueblos originarios, particularmente andinos. Este concepto del buen vivir, este concepto que abarca la comprensión del humano dentro como una parte más de la naturaleza, empieza a tener unas repercusiones enormes entre amplios sectores de la intelectualidad, organizaciones civiles que impulsan una serie de luchas en donde finalmente la naturaleza es la casa, es el hábitat, es el sustrato, es el sentido, es la condición de vida humana. Porque finalmente lo humano, cuando desaparezca, no pondrá en juego la existencia de la naturaleza y del planeta. Entonces, yo creo que replantear el papel de lo humano en relación con la naturaleza pasa necesariamente por la cultura. Y por eso yo digo que los gestores culturales tenemos un papel importantísimo, porque nosotros tenemos la capacidad de incidir en distintos ámbitos, no solo en el del medio ambiente, sino en términos de las narrativas, en términos de la construcción de narrativas que nos permitan, desde que comprendemos patrimonio biocultural, ya cambió, algo se movió. ¿A qué se refiere a bio? ¿A qué se refiere bio? Bueno, es que siempre estaban separados patrimonio natural y patrimonio cultural. Ahora, ¿cómo lo juntamos y por qué lo juntamos? Lo juntamos por una necesidad estratégica. Lo juntamos por una visión y una comprensión teórico-conceptual. Pero también lo juntamos como una necesidad de avanzar en otro tipo de políticas públicas que nos permitan reevaluar lo que estamos haciendo como sociedad con la naturaleza. Ok, gracias. Creo que hay tiempo para alguna más. Por ahí creo alguien estaba interesado, Carlos. Em, bueno, las ciudades siempre se han conformado por personas o grupos de personas que llegan de diferentes lugares y en muchas ocasiones pues tienen culturas muy distintas, ¿no? Otras veces más o menos parecidas, como el lenguaje básicamente. Y desde su inicio así ha sido y actualmente se siguen formando nuevas comunidades, pueblos y ciudades que se forman de esa manera. Entonces, lo que aprecio aquí es que en esa integración hay diferentes formas de interpretar el mundo, diferentes culturas, creencias, y ahí hay un campo eterno para el gestor cultural, ¿no? Y es aquí donde se define como un mediador, ¿no? Porque precisamente como somos diferentes, pues tenemos diferentes formas de comunicarnos, transmitir emociones, interpretar la realidad y las relaciones. Y para los que somos promotores culturales, eso lo vemos, ahí lo vemos a diario, sobre todo cuando vamos a colonias nuevas, ¿no? Y lo que decía Adolfo Colombres es que en esas formaciones se crean conflictos, pero también se crean oportunidades de desarrollo. Y entonces vemos a un gestor cultural que puede, por una parte, hacer, ser mediador, incidir y realizar su labor. Pero por otra parte, si hay desarrollo, hay cosas positivas, puede, no precisamente un problema,
pero puede llegar como potenciador de esas oportunidades, ¿no? Y los promotores culturales, de alguna manera, son los líderes comunitarios. Ellos movilizan recursos y lideran, organizan, dirigen, a veces solos, a veces con otros. Y cuando llega una comunidad, yo he visto algunos allá pues en el sur, en Guerrero, gestores que luego quieren hacer labor y hacen de escritorio, les aprueban un proyecto y van con el pueblo, van a la colonia y ven a los presidentes de las colonias, pero el promotor cultural, perdón, sí, el promotor cultural comunitario, pues no siempre está en el comité de desarrollo de las colonias. Entonces, uno como gestor, usted lo dijo bien claro, hay que identificar quiénes movilizan ahí en la comunidad. Entonces, por experiencia me he dado cuenta que establezco mejores relaciones de entendimiento, o sea, en el lenguaje nos entendemos y hay más familiaridad y confianza, incluso hay acompañamiento cuando establezco yo una relación con el promotor de esa colonia. El oficial sí es el presidente del comité de desarrollo de esa colonia o cualquier integrante, ¿no? Pero nos dejan solos. O no hay ese amor, no hay esa afectividad por la acción que se va a hacer, por la danza. Por ejemplo, allá son las danzas, los cololeros, los sones o unas tradiciones religiosas. Pero si vamos con el promotor, él conoce y hasta se sienten contentos y no están en el comité de desarrollo. Usted lo dijo, hay que localizar a esos. Y sí, así es. En la realidad, pues así sucede. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta concreta? O de los que están en línea, no sé si alguien tiene alguna. Nada, ok. Pues entonces, muchísimas gracias. Hacemos un por favor. Adelante. Pequeño presente para agradecerle. Doy nada más agradecerle como siempre su disponibilidad y bueno, como ahorita lo comentó Carlos y Fernando, el maestro Fernando, siempre es motivador y hace que reflexionemos sobre todo sobre la función y la importancia del gestor en las comunidades y como ahorita lo comentaste, Carlos, ver los puntos en los que realmente puede ser la gestión más efectiva y de alguna manera contribuir a la transformación de esa comunidad. Muchas gracias, Mac. Y bueno, un pequeño presente. Ah. Bueno, perfecto, pues volvemos a las 11:10 para continuar. Oye, me voy a permitir hacer una invitación porque el maestro Mac coordina un diplomado de cultura comunitaria, ¿es correcto? Desarrollo cultural comunitario, en donde también se ve lo de habilidades socioemocionales, que nos lo dijiste ayer o antier, ¿no? Que me pareció súper importante porque luego pues vemos muchas cosas y hacemos el proyecto, pero ¿y qué tal mis habilidades? Entonces, bueno, pues ya creo que ya les pasé la información, pero si no, pues aquí está. Pregúntenle, pídanle la información, y empieza en un 24 de junio, o sea que este también es una oportunidad para seguirse formando con otras habilidades y competencias. Gracias.